Los deseos del corazón pasados por el filtro de la palabra. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor por este día. Estamos hoy reunidos en tu nombre, pidiéndote Señor que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, que tu espíritu nos edifique, que tú traigas palabras de vida que nos redarguya, que nos dé consuelo, que nos aliente. Tu palabra, Señor, que trae lo perfecto a nuestra vida. Disponemos, Señor, nuestro corazón y te agradecemos por todo y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El libro se llama Los deseos del corazón pasados por el filtro de la palabra. El libro de Proverbios dice, muchos son los planes del corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Es un versículo bastante puntual y categórico con respecto al corazón. Dentro del corazón de cada creyente hay muchas cosas, desde deseos, anhelos, muchas cosas que tiene el corazón, y ahí están sus emociones, sus sentimientos. Todas estas cosas globales tienen muchas intenciones de querer hacer algo, de querer desear algo, pero al fin y al cabo el propósito del Señor es el que se cumplirá. Y si por ahí hay sentimientos o deseos y anhelos que van de acuerdo a este propósito del Señor, dalo por hecho que se va a cumplir, porque esa es una garantía del Señor, porque si esto está alineado en relación a lo que el Señor quiere, por supuesto que se va a cumplir. Ahora, pero cuando hay algunas cosas que tal vez tienen cosas muy sueltas, tenemos que pasar por el filtro de la palabra y esperar que el Señor nos responda a determinadas cosas. En el libro de Crónicas quiero citarles un episodio en el cual después bueno, mejor lo leo. Sucedió, primero de Crónicas, capítulo 17. Sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Miren estas palabras del profeta. Estamos hablando de un profeta, de alguien que el Señor le habla directamente. Y en este momento le responde a David, ¿no? Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche, ese mismo día, cuando le dices a la noche, a la hora de acostarse, una noche la palabra de Dios vino a Natán y diciendo, ve y di a mi siervo David. Así dice el Señor, tú no edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. Vemos aquí un episodio en el cual las intenciones que tenía el rey David, que el Señor lo ratifica como su siervo, porque es su siervo, y se lo dice a su profeta para que le dé la respuesta a su siervo, del cual habían dos intenciones del corazón del cual están hablando aquí. La de rey David, de lo que quiere hacer, y lo que sale del corazón como respuesta del profeta para decirle a David. Dos intenciones muy buenas y definitivamente, en cierta forma, sustentada por esta frase. Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Entonces, hay que tomar en cuenta esta expresión. Haz conforme es todo. Porque Dios está contigo, entonces es como darle una carta abierta que realmente todo lo que hay es 100%, tienes una carta abierta a poder hacer todo aquello. Básicamente eso es lo que le está diciendo, no con esas palabras, pero dando a entender aquello. El Señor está contigo y ciertamente el Señor está con David. Y también está con el profeta que le da esta respuesta. Eso quiere decir que estando dentro de los caminos del Señor, siendo un profeta vindicado y siendo el siervo elegido, aún así, dentro de las intenciones del corazón, hay cosas que no necesariamente van a ser siempre validadas por el Señor. Y entonces, lo que a veces puede pasar esto, a veces nosotros tomamos ciertos versículos y hacemos un bastión de aquello para poder, de alguna forma, establecer algo del corazón que no sabemos al 100% que el Señor nos ha puesto el check del visto bueno perfecto. Haz conforme a esto por cuanto yo te puse ese deseo.
Entonces, como no hay una respuesta directamente sobre tal punto de parte del Señor, entonces vamos a la palabra. Y encontramos muchos versículos que puedan apoyar esto y encontramos muchos maestros que me justifiquen aquello. Pero por cuanto uno es siervo del Señor y hijo de Dios, haz de acuerdo como dispuso tu corazón. Es el mejor comodín que uno puede utilizar para poder justificar cualquier cosa que pueda desear, ¿no? Es la forma en la cual uno puede blanquear las ideas, los deseos personales, para que se vuelvan limpios y pueda circular. Cual mafioso que quiera circular un dinero mal habido, utiliza mecanismos legales. De la misma forma, no quiero decir que realmente podamos tener deseos que vayan en contra de la palabra, pero es que precisamente aquello, no es que tiene que ir en contra de la palabra, sino tiene que ser parecido de acuerdo a los deseos de Dios, para que no sean los deseos de Dios. No tienen que ser diametralmente opuestos, sino tienen que ser parecidos para que no sean. Y es de lo cual el corazón del hombre tiene que cuidarse, porque muchos son los planes del corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Si es que el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. En vano gasta el tiempo en querer hacer algo del cual el Señor no tiene una aprobación. Es algo en el cual tenemos que tomar y considerar siempre en cuenta nuestro corazón, que tiene que ser expuesto. Tiene que ser expuesto al Señor constantemente. Porque este corazón desea muchas cosas, tiene muchos anhelos, tiene muchas cosas que quiere hacer, desear y aventurarse, pero nunca puede ir como un caballo despotricado, porque después se puede ir directamente al peñasco. ¿Qué más dice la Escritura? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y esperanza. Miren los pensamientos que tiene el Señor acerca de nosotros. Tiene unos pensamientos de paz, no son de mal. Si el Señor tiene pensamiento de paz que sale del corazón del Señor hacia nosotros, entonces estos pensamientos son totalmente perfectos y el cual va a ser lo mejor que nosotros debemos de tener. Y no pueden ser reemplazados por algún pensamiento o algún deseo parecido a aquello. Cuando algo se parece a algo, quiere decir que no es el verdadero. Un billete parecido al 100%, al 99.9% a un billete original, automáticamente es falso. Si ese 1% no tiene para sumar al 100%, entonces automáticamente es falso. No necesita ser distintos, tiene que ser parecido para que sea totalmente falso. Y es en el cual uno tiene que siempre buscar que sea el Señor quien escudriñe y que nos muestre, porque es engañoso. Los deseos que uno pueda tener pueden ser totalmente legales y honestos. Y el problema no está tanto en la honestidad del deseo. El tema está en que si realmente va de acuerdo al propósito de Dios. Porque no por ser honesto tiene que ser aceptado y tiene que ser validado. Volviendo al tema en el cual, en Crónicas, en que estaba leyendo, a lo que estaba diciendo el profeta Natán, le dice, bueno, voy a parafrasear lo que dice, David, haz todo lo que dispuso tu corazón, el Señor está contigo, mira, Saúl mató a sus 1000 y tú a sus 10,000, ¿acaso el Señor no está contigo? ¿Acaso no tienes carta abierta? ¿No fuiste ungido? ¿No fuiste separado? Entonces, todo te es lícito. Por supuesto, la palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, pero siempre está la salvedad de parte del Señor, pero no todo conviene. Entonces, lo que verdaderamente, ¿qué es lo que conviene? Lo que va de acuerdo al propósito del Señor, lo que nace del corazón del Señor, los deseos que Dios pone en el corazón de uno y eso es expresado a través de nosotros. Pero ahí es donde uno tiene que ver y tiene que filtrar realmente. ¿Cómo saber que realmente algo es del Señor y cómo saber cuál es mío? Porque si viene de Dios va a tener que dar fruto.
No hay forma, porque nunca regresa vacía algo que viene de parte del Señor. Pero si solamente es de nosotros, será estéril. Pasará el tiempo y seguiré siendo estéril. Pasará el tiempo y seguiré siendo estéril. Y entonces yo lo pondré en esperanza lo que he pedido. Se proyectará como en esperanza, pero ya no se vuelve a hacer algo, no se hace tangible, por cuanto no está alineado en relación a lo que el Señor desea, sino está alineado al propio deseo personal de cada uno. Entonces, tiene que ser examinado el corazón de nosotros por parte del Señor y tiene que ser expuesto para ser visto. Si es que no nos damos cuentas, entonces seguiremos en el ciclo una y otra vez y otra vez y otra vez y encontraremos muchos versículos o buscaremos intencionalmente muchos versículos para poder blanquear nuestros deseos. Y eso es algo que a la larga veremos en el tiempo que no pasa nada. El tema no está con la fe que tenemos, el tema no está en que no deseamos nada, el tema está realmente en que nuestros deseos tenemos que ponerlos en el Señor para que sean alineados. Porque muchos son los planes del hombre que están en su corazón, pero solamente un propósito se termina concluyendo. La que el Señor dice, esa es la que se cumplirá. En Salmos dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Salmo 138, su propósito. Tu gran amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Dios no abandona la obra de sus manos y el Señor cumple el propósito que Él ha establecido hacer. O sea, todo creyente tiene un propósito y no tiene el propósito suyo propio, sino es el propósito de Dios puesto en uno. Ese es el propósito que se cumple. Y dentro de ese propósito, sí hay deseos personales que uno puede ir añadiendo porque están dentro de las promesas de Dios. Pero aún así, esta promesa de Dios tiene que uno ir poniendo delante de Dios para que sea el Señor como el colador que filtre y realmente. Ustedes han visto cuando comienzan a extraer de los ríos el oro, pasan como unos coladores, unos platos, los van girando, hasta que quede simplemente el metal puro, las pepitas de piedra de oro. Y lo demás es desechado. Pero a la hora que cogen el oro junto con tierra, con barro y todo eso. Pero eso no va a ser utilizado, esas piedras, esos desechos. Solo va a ser utilizado lo que realmente es oro. De la misma forma, todos los deseos van a ser pasados y filtrados por el Señor, pero el Señor no va a utilizar todos, los que realmente son pepitas de oro, lo que van de acuerdo, alineados con el propósito de Dios. Y entonces el creyente se quedará en la incertidumbre, pues entonces ahora, ¿cómo sé cuál es? ¿Mm? Pues no es complicado saber cuáles son. Vamos en la escritura y vemos todas las cosas que el Señor quiere hacer para nosotros. Y algo más que tenemos, excepto que tenemos el acceso directo para poder entrar al lugar santísimo y tener comunión con el Padre. Y como ese acceso está ahí, tenemos directamente acceso al trono de la gracia en el cual nosotros podemos ir delante del Señor y preguntar. Y con paciencia, esperar, porque se cumplen por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Entregas ahora con paciencia se cumplen. Donde no hay paciencia, el cuerpo, la persona, su corazón está alborotado y no está tranquilo y reposando en la promesa del Señor. Está reposado en su emoción, en su euforia, en lo que ya quiere poseer y no está descansando en el Señor. Proverbios dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren qué importante es este versículo. Dice, encomienda en Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tiene que pasar por esto.
tiene que haber una vindicación, una afirmación, un cheque que el Señor te diga, es válido, está bien, ok. Pero si es que no pasa por las manos del Señor y no es entregado para que Él revise lo que desea tu corazón, ¿cómo le va a dar un cheque? ¿Cómo le va a dar una afirmación? ¿Cómo va a poder tocar algo del cual algo que no le has entregado? Solo algunas cosas, bueno, estas cosas podrían pasar por el cual algo no entrega algo al Señor. Uno es por el temor que puede haber que no le sea devuelto. Porque si está seguro totalmente en su corazón que viene de parte de Dios y realmente el Espíritu le confirma y esto va de acuerdo a lo que el Señor desea para uno, entonces te será devuelto. No solamente te será devuelto y bendecido, por cuando está alineado el corazón del hombre de acuerdo a los propósitos de Dios. Todas nuestras cosas, todos anhelos, tienen que ser pasados por un filtro. No pueden pasar todo así de por sí. No es de que tenemos una... A ver, este es el versículo comodín que se suele usar siempre, que dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo como así prospera tu alma. El Señor dijo, todo es todo, ¿no? Esta palabra todo es todo. Verdaderamente que sí es todo. Pero esto tiene que ser pasado por la palabra. No es que en ese todo tú lo puedas meter todo lo que tú deseas y listo. Y como es todo, tú crees que el 100% te lo devuelve. De ese 100% de repente habrá un 20, un 30 o posiblemente el 100%. Eso solamente lo sabe el Señor, pero tiene que ser filtrado, tiene que ser entregado luego devuelto. Isaac fue entregado y fue devuelto. Y no solamente eso, de ahí nace la simiente y de ahí se reprodujo y se extendió. Después que fue entregado, trajo bendición y se reprodujo mucho más. Pero si no pasa eso, ¿qué hubiese pasado si realmente Abraham no lo hubiese entregado a Isaac? Porque el Señor le dijo, no, Abraham, lo llama para que se lo dé a Isaac, a quien amas, le dice, ¿no? ¿A quién amas? Entonces, Abraham estaba decidido, sabía que iba a regresar, pero tampoco fue una cuestión muy fácil que así abiertamente dijo, ya lo hago, ¿no? O sea, yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Abraham, pero es su hijo de la promesa, que el Señor le está pidiendo entonces muchas cosas. De este tema no creo que hubiese sabido Sara, ¿no? Porque definitivamente hubiese terminado en una pelea ahí, terminaban en un cuadrilátero, ¿por qué te lo vas a llevar al hijo? Bueno, en fin, lo que hubiese pasado. Pero tenía que ser de esa forma. Tenía que ser probado el corazón de Abraham, tenía que ser filtrado su corazón y ser pesado para luego ser devuelto. Entonces, no hay cosa alguna en la cual no le, no le entreguemos al Señor, no. Ciertamente todo tiene que ser entregado. Si verdaderamente queremos de que las cosas vayan de acuerdo a la voluntad del Señor, pues se la mostramos. Y el Señor, porque muchas cosas podemos hacer por un incentivo emocional muy bueno. Y esto pasó en este episodio, quiero citarles en el libro de Samuel, segundo de Samuel, pero en un momento, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá a Judá, con todo el pueblo, y tenía consigo para hacer pasar allí el arca del Dios, el arca de pacto, ¿no? Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, hijo de Abinadab, bueno, guiaban el carro nuevo, y cuando se levantaba el carro, Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, que dice, yo iba delante del arca, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Mira, estaban en una algarabía, estaban felices, gozosos, danzando, estaban, parecía como si fuera un avivamiento, ¿no?
delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, y hay carpas, salteros, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano y el arca de Dios lo sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Miren este episodio. El episodio es que estaban llevando el arca de Dios. No están llevando ningún Dios, están llevando el arca, donde descendía la Shekinah en el propiciatorio, en el arca. Estaban danzando, estaban alegres, gozosos, en algarabía. Estaban en un avivamiento, parecía un avivamiento pentecostal. O sea, cualquiera diría que realmente aquí está. Así debe de ser, diría cualquier persona. Pero, ¿acaso no sabían de que realmente el arca solamente tenía que ser llevado por los levitas? Y los únicos que podían cargar estaban siendo llevados por bueyes. Bueno, de la forma como llevaban a otros dioses, ¿no? Pero lo estaban haciendo, llevando esto para el Señor, ¿no? Lo estaban haciendo a su manera, con muy buenas intenciones, y con danzas, con júbilo, con alegría, con pandero, con címbalo, con flauta, con todo aquello. O sea, si uno presencia ese momento, toda esta danza, y sin saber que realmente tenía que ser llevada por levitas, uno diría, está perfectamente todo bien, ok. Pues no. Y es más, esto, esto tiene que haber sido autorizado por el rey. Bueno, no sé si por ahí encuentro el texto, pero el Señor, o sea, no sé si es la expresión ideal, pero el Señor se las pasó por gracia, por misericordia a David varias. Una de esas estas, lo otro, bueno, en el cual tomó a Betsabé y el querer, ¿cómo se llama? Hacer una morada para el Señor. Y en ninguna ese Señor le replicó, salvo en el caso cuando toma Betsabé que es exhortado, ¿no? Y él se arrepiente. Pero aún así, todo eso, como en la magnitud de la gracia del Señor. Porque si fuera naturalmente el Señor y hubiese consumido, pero su gracia y misericordia y sus planes que tenía para con David, ahí podemos decir esa frase de lo que se citó hace un momento. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Había un propósito de parte del Señor con respecto a David, pero aún así, con todo ese propósito, estas cosas que se hicieron no estaban correctas, porque Dios ya había determinado cómo se tenía que hacer. Eran los sacerdotes que tenían que llevar el arca del pacto, no lo tenían que llevar bueyes. Entonces, ¿cómo pretender validar algo por el hecho de que había una algarabía y llevaban el arca del pacto, si es que en un punto principal y crucial estaban fallando, que eran levitas los que tenían que llevar? Es que a veces puede pasar esas cosas, aún siendo creyentes, creyendo el mensaje, aún así, y todo eso, la emoción del corazón se exalte y quiera hacer algo a la manera que uno desea y queriendo que sea validado por el Señor, que el Señor blanquee con su palabra los deseos personales. ¿Y cómo les digo? Sí, el Señor, si esto lo que tienes va de acuerdo a Dios, el Señor te lo devuelve. Por supuesto, porque el Señor pone deseos suyos en el corazón y son manifestados. Y uno piensa que son suyos, no son deseos de Dios. Pero también están los nuestros. Y esos son el que no son de fiarse. Nuestros propios deseos no siempre son de fiarse, salvo que por ahí uno atines y concuerde con el del Señor. Quiero recibir el bautismo del Espíritu, por supuesto, eso va conforme a lo que el Señor quiere. Quiero ser como Jesucristo, por supuesto, eso quiere ser. Ahora, y los otros que no son explícitamente eso, ya son los propios. Son estos los que tienen que ser entregados y puestos al Señor, y el Señor misericordioso nos devuelve y nos devuelve mucho más.
No tiene que haber un temor en querer presentar nuestros deseos al Señor o nuestras formas como deseamos. Tendríamos, me digo a mí mismo, ser honesto en el sentido si realmente nuestros deseos o gustos realmente son conforme a los del Señor. Por último, al final, si no lo tenemos claro, tenemos más que ganar entregándoselo y preguntando al Señor que simplemente reafirmándolo, utilizando los versículos para blanquear nuestros deseos. Porque al fin y al cabo, el pasar del tiempo dirá realmente qué estuvimos deseando. Es necesario, indispensable, que nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos, los pongamos delante del Señor y que sea Él quien los filtre y que encuentre peso, que el corazón tenga peso, porque los corazones son pesados, no son medidos en tamaño, son pesados y como el oro tiene peso, se queda cuando están siendo extraído en ese plato de los ríos, el peso de la pepa se queda y lo demás se va con el agua. Es así. En Proverbios dice, como es el agua, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Por supuesto, porque como es en su corazón, así es él. Lo de, al, lo de adentro va a expresar hacia afuera. Se le reflejará aquello. Así es. Es algo tan básico al espejo. Lo que tú ves en el espejo es lo que eres tú. No necesitamos argumentar que no somos. Lo muestra y está. Y es tan evidente que no se puede cuestionar. Igual, si permanecieran en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. No tengamos temor de pedir lo que quieran, porque será hecho. Pero sí ser diligentes en que en eso, lo que quieras, está el deseo de cada uno, presentárselo y que sea el Señor quien lo pese. Eso sí, eso sí es necesario, porque si no estaremos dando vueltas en círculo durante el mismo tema, y eso tiene que ser cortado. Vuelvo al primer versículo para concluir. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Dentro de este propósito del Señor hay muchos anhelos, muchas bendiciones, sanidad, gozo, provisión, lo que necesitamos para esta jornada, en esta vida, todas esas cosas están ahí. Y en todo eso que está ahí, pues lo entregamos, lo que sale de nuestro corazón, y esperamos que Él nos lo devuelva. Y hermano, si es que no lo devuelve, tiene algo mucho mejor, que está por encima de tu propio deseo. Porque no creo que nadie pueda tener un mejor deseo y gusto que el Señor. Te sorprenderá siempre con algo mejor. Entonces, no debe tener temor uno al presentar algo y aún así no te lo devuelvas, sentirnos bien, porque realmente nos dará algo mucho mejor. Y este va a ir conforme a su corazón de Dios y Él sabe realmente qué es lo que nos conviene. Creo que eso es para cerrar la predica. Él sabe mucho mejor y Él tiene mejores deseos que los nuestros. Que el Señor los bendiga, hermanos.